Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido de la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la tercera parte del segundo libro de los Macabeos. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Fin desastroso de Antíoco. Sucedió también por aquel tiempo que Antíoco tuvo que volverse de Persia, cubierto de vergüenza. Había entrado en una ciudad por nombre Persépolis, intentando saquear el templo y apoderarse de la ciudad, pero la muchedumbre empuñó las armas y atacó con gran ímpetu, y Antíoco con los suyos tuvo que huir avergonzado. Llegando a Ecbatana, tuvo noticia de lo sucedido a Nicanor y a Timoteo. Ardiendo en ira, se propuso hacer pagar a los judíos la injuria recibida de quienes lo habían puesto en fuga, y así mandó al conductor de su carro apresurar la marcha sin parar en el momento en que venía sobre él el juicio de Dios, pues se decía, lleno de orgullo, en cuanto llegue a Jerusalén haré de la ciudad un cementerio de judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que lo ve todo, lo hirió con una llaga incurable e invisible, pues no bien había terminado de hablar, sintió dentro de sí un insoportable dolor de entrañas, acompañado de agudos dolores en los intestinos, y esto muy justamente, ya que había torturado las entrañas de otros con tormentos inauditos. Mas no poder esto disminuyó su arrogancia, pues lleno de orgullo y respirando ira contra los judíos, dio orden de apresurar más todavía la marcha. Mas sucedió que, por el ímpetu con que se precipitaba el carro, cayó de él Antíoco, y con tal funesta caída que todos los miembros de su cuerpo quedaron magullados. Aquel mismo que con arrogancia sobrehumana creía poder imperar a las olas del mar y soñaba poder pesar en su balanza las cimas de los montes, tenía que ser llevado en una litera, dando a todos testimonio evidente de la omnipotencia de Dios. Manaban gusanos del cuerpo de aquel impío y sus carnes, vivas aún, se caían a pedazos entre desgarramientos y dolores, apestando con su hedor a todo el ejército. El hedor intolerable hacía que nadie se acercase a llevar a aquel que poco antes pensaba tocar los astros del cielo con su mano. Solamente entonces, torturado por aquellas llagas, comenzó a menguar en su extraordinaria soberbia y a darse cuenta que aquel estado era un castigo de Dios, viendo que sus dolores aumentaban por momentos. No pudiendo soportar su propio hedor, dijo, justo es someterse a Dios, no debe el mortal igualarse a él.
y el malvado oraba a Dios, que no había de compadecerse de él, y decía que reedificaría y declararía libre aquella ciudad santa, hacia la cual corría presuroso para arrasarla y convertirla en cementerio, que igualaría en todo con los atenienses a aquellos judíos a quienes había negado la sepultura y que habían de ser arrojados, junto con sus hijos, para pasto de las fieras, y que el templo sacrilegamente saqueado por él lo adornaría con riquísimos presentes, devolviendo en mayor número sus vasos sagrados, que se comprometía a sufragar con las propias rentas todos los gastos de los sacrificios, y en fin, que se haría judío e iría por todos los lugares habitados, proclamando la potencia de Dios. Carta de Antíoco a los judíos. Más aún, como ni así disminuían sus dolores, porque había venido sobre él el justo juicio de Dios, desesperado de su salud, escribió a los judíos esta carta en forma de ruego, del tenor siguiente: a los honrados ciudadanos judíos, mucha salud, prosperidad y bienestar. El rey general Antíoco, si estáis bien, junto con vuestros hijos, y se cumplen vuestros deseos, damos gracias a Dios, teniendo confianza en los cielos. Yo, hallándome enfermo, me acuerdo agradecido de vuestros honores y benevolencia, volviendo de las regiones de Persia, y habiendo contraído una enfermedad, me ha parecido necesario proveer a la seguridad común de todos. No es que desespere de mi estado, ya que confío seguramente librarme de esta enfermedad, pero considerando que también mi padre, siempre que emprendía una expedición militar en el septentrión, designaba un futuro sucesor para que sus súbditos no se turbasen si sucediese algún hecho imprevisto o llegase alguna noticia desagradable, sabiendo todos en manos de quién quedaba el poder, y así también teniendo presente que los reyes limítrofes y príncipes vecinos están espiando la ocasión y esperando el momento oportuno, he designado rey a mi hijo Antíoco, quien ya había presentado y recomendado muchísimo a vosotros cuando tenía que ir a las regiones del norte. A él le he escrito la carta que aquí se alega. Os pido pues que, teniendo en cuenta el bien común y el de cada uno, conservéis vuestra benevolencia hacia mí y hacia mi hijo. Estoy seguro de que él, siguiendo mis órdenes, usará con vosotros de moderación y humanidad. De esta forma pasó de esta vida aquel homicida y blasfemo, sufriendo tormentos atroces. Murió sobre montes y en tierra extraña, con una muerte miserable. El cuerpo fue transportado por Filipo, coetáneo suyo, que, no fiándose del hijo de Antíoco, se retiró a Egipto a la corte de Ptolomeo Filometor. Purificación del templo. Con la ayuda de Dios, el Macabeo y los suyos se apoderaron del templo y de la ciudad, destruyeron las aras puestas por los extranjeros en las plazas públicas y asimismo los altares idolátricos, y purificado el templo, hicieron otro altar, y sacando fuego del pedernal, encendieron de nuevo la luz y el fuego,
y ofrecieron sacrificios. Quemaron asimismo el incienso y ofrecieron los panes de la proposición, renovándolo todo después de una interrupción de 2 años. Hecho esto, rostro en tierra, pedían al Señor no volvieran ya a caer jamás en semejantes males, sino que si de nuevo cometían la iniquidad, los castigase él mismo blandamente sin entregarlos de nuevo en manos de gentiles bárbaros y blasfemos. Así sucedió que precisamente en el día en que los extranjeros habían profanado el templo, ese mismo día se hizo la purificación, es decir, el 25 del mes de Casleu. Por 8 días celebraron con alegría la fiesta con el rito de los tabernáculos, recordando cómo habían pasado la fiesta de los tabernáculos en montes y cuevas a modo de fieras hacía poco tiempo. Por esto, llevando en sus manos tirsos, ramos verdes y palmas, elevaban himnos a aquel que todo lo había dispuesto felizmente hasta llegar a la restauración y purificación del templo. Se estableció con público edicto y decreto que toda la nación judía debería conmemorar tales fiestas todos los años. Macrón en desgracia. Este fue el fin de Antíoco, llamado Epífanes. Vamos ahora a narrar los acontecimientos sucedidos bajo Antíoco Eupator, hijo del impío, resumiendo los continuos males causados por las guerras. Este, pues, al empuñar las riendas del gobierno, puso al frente de los negocios a un tal Lisias, jefe supremo de Celesiria y de Fenicia. Pues bien, Ptolomeo, llamado Macrón, que amaba la justicia con los judíos, cansado de las injusticias cometidas contra ellos, se esforzaba en tratarlos como formas de paz, pero por esto mismo fue acusado por los cortesanos ante Eupator. Con frecuencia se oía llamar traidor por haberse pasado al partido de Antíoco. Epifanes, abandonando la isla de Chipre, que tenía el nombre de Filometor, creyendo que ya no podría desempeñar con decoro tan alto cargo, desesperado se envenenó y así acabó la vida. Judas vence a los idumeos. Fue entonces cuando Gorgias, nombrado general de aquellas regiones, comenzó a reunir tropas mercenarias y a hostilizar sin tregua a los judíos. También entonces los idumeos, dueños de fortalezas muy importantes, instigaban a los judíos y acogían a los que, huyendo de Jerusalén, procuraban tener encendida la guerra, pero los soldados del Macabeo, después de hacer súplicas y pedir al Señor que viniese a combatir a su lado, atacaron las fortalezas de los idumeos. Dado el asalto, cayeron en su poder las plazas fuertes, rechazaron a los que venían en su auxilio, degollaron a cuantos cayeron en sus manos y mataron a más de 20.000. Se refugiaron no menos de 9.000 en 2 torres fortísimas, con todo lo necesario para resistir un asedio prolongado. El Macabeo, dejando a Simón, José, Zaqueo y a los que con ellos estaban con fuerzas suficientes para mantener el asedio, se marchó a donde más surgía su presencia. Los soldados de Simón, seducidos por la avaricia,
se dejaron comprar a precio de plata por los de las torres y recibiendo 70.000 dracmas, dejaron escapar cierto número de ellos. Apenas llegó la noticia de todo esto al Macabeo, se juntó con los jefes del pueblo y les recriminó por haber dejado escapar libres a los enemigos de sus hermanos. Traicionado a estos por el dinero, los condenó a muerte como traidores e inmediatamente se apoderó de las torres. Mató a más de 20.000 en las dos fortalezas, dando así feliz remate a las empresas que había emprendido. Judas vence a Timoteo. Timoteo, que había sido vencido antes por los judíos, reunió una gran muchedumbre de mercenarios. Unió a esta fuerza una buena parte de la caballería de Asia y se encaminó a Judea para hacer la guerra y apoderarse de ella. Cuando los del Macabeo supieron que se iban acercando, se dirigieron suplicantes a Dios con la cabeza cubierta de ceniza y los lomos ceñidos con cilicios. Prosternados ante el altar, pedían a Dios se mostrase propicio y fuese enemigo de sus enemigos, adversario de sus adversarios, como está escrito en la ley. Terminada la oración, tomaron las armas y salieron de la ciudad. Llegados cerca del enemigo, hicieron alto. Cuando hubo salido el sol, se entabló la batalla. Unos llevaban como prenda de éxito y de victoria, además del valor y esfuerzo personal, la confianza ciega en su Señor. Los otros, en cambio, solo su propio odio. Cuando estaba más trabada la batalla, los enemigos vieron en el cielo 5 hombres resplandecientes que, montados sobre caballos con brindas de oro, defendían y acaudillaban a los judíos. Rodeando al Macabeo, 2 de ellos lo defendían con las armas, lo hacían invulnerable y al mismo tiempo lanzaban flechas y rayos contra el enemigo, que caía y se dispersaba en el mayor desorden. Herido de ceguera, murieron 20.500 de a pie y 600 de a caballo. Timoteo huyó refugiándose en la fortaleza bien amurallada de Gazer, donde mandaba Quereas. Las fuerzas del Macabeo asediaron con todo entusiasmo la fortaleza durante 4 días. Los de dentro, seguros y confiados en la robustez de la fortaleza, proferían maldiciones e insultos. Mas he aquí que cuando amanecía el día 5, 20 jóvenes de las tropas del Macabeo, encendidos de indignación por las blasfemias, subieron furiosos el muro y mataron a cuantos cayeron en sus manos. Otros, en tanto, subieron igualmente al muro y, poniendo fuego a las torres y a las puertas, encendieron hogueras en que quedaron abrasados vivos los blasfemos, y echadas a tierra las puertas, entrando el resto del ejército, se apoderaron de la ciudad. Dieron muerte a Timoteo, que se había escondido en una cisterna, así como a Quereas, su hermano, y a Apolofanes. Después de esta hazaña entonaron himnos y alabanzas al Señor, que habían engrandecido a Israel y le había dado la victoria. Guerra con Lisias, la paz. Poco tiempo después, Lisias, tutor del rey, pariente suyo y gobernador del reino, muy disgustado por estas cosas,
reunió casi 80.000 hombres y todas las fuerzas de caballería y se vino contra los judíos, dispuesto a hacer de Jerusalén una ciudad para los griegos, someter a tributo el templo, así como los demás santuarios de los gentiles, y hacer del sumo sacerdocio un oficio que se debiera comprar anualmente. Para nada se preocupaba del temor de Dios, pagado y seguro como estaba con sus miriadas de infantes, millares de jinetes y sus 80 elefantes. Habiendo puesto pie en Judea, se acercó a Betsur, plaza bien guarnecida y estratégica, situada en un desfiladero y a unos 5 estadios de Jerusalén, y la sitió. Cuando los hombres de Macabeo supieron que se ponía sitio a sus fortalezas, suplicaron al Señor en unión con las turbas, con gemidos y llantos, que se dignase enviar un ángel para salvar a Israel. Enseguida el Macabeo, tomando el primero de las armas, exhortaba a los demás a unirse con él en el peligro para socorrer a sus hermanos. Cerca todavía de Jerusalén, mientras todos marchaban con ánimo igualmente decidido, se vio a la cabeza de ellos un jinete vestido de blanco, con armadura de oro, que hacía vibrar su lanza. Todos a una bendijeron a Dios misericordioso. Y de tal forma cobraron ánimo y valor que se sentían capaces de acometer no solo hombres sino a fieras, y aun a penetrar los muros de hierro. En esta forma marchaban en orden de batalla, teniendo a la cabeza aquel auxiliar celestial, señal de que el Señor se había compadecido de ellos. Llegado el momento, se lanzaron como leones sobre el enemigo, cayendo 11.000 infantes, 1.600 caballeros, y teniendo que huir todos los demás. Todos tuvieron que huir, pero desarmados y heridos. Hasta el mismo Lisias tuvo que ponerse a salvo con una fuga vergonzosa. Pero entonces Lisias, que era hombre cuerdo, meditando su derrota, viendo que los hebreos eran invencibles, ya que tenían por aliado al mismo Dios omnipotente, envió mensajeros a los hebreos con ofrecimiento de entenderse con ellos a base de condiciones justas y prometerles que él mismo persuadiría al rey a hacerse amigo de ellos. Accedió Macabeo, mirando por el bien común, a las ofertas de Lisias, y en efecto el rey concedió todo cuanto el Macabeo exigió a Lisias por escrito. 4 cartas acerca del tratado. La carta de Lisias decía así: Lisias, al pueblo de los judíos, salud. Juan y Absalón, embajadores vuestros, habiéndonos hecho entrega de vuestras peticiones por escrito, nos han suplicado que ejecutemos lo contenido en ellas. He puesto al rey cuanto era conveniente exponerle, y él ha concedido todo lo que era razonable. Si pues vosotros conserváis vuestra buena voluntad para con los intereses del reino, o mi parte en adelante procurarse favoreceros y haceros bien. En cuanto a los pormenores, ya he encargado a vuestros embajadores y a los míos que lo discutan con vosotros. Conservaos bien. El año 148, 24 del mes de Júpiter, Corintio. La carta de Antíoco decía así: el rey Antíoco a su hermano Lisias, salud.
trasladado nuestro Padre a los dioses y deseando que todos nuestros súbditos puedan preocuparse de sus negocios sin temor alguno, habiendo sabido que los judíos no quieren adoptar los usos helénicos como deseaba nuestro Padre, sino que prefieren conservar sus instituciones, pidiéndonos que los dejemos con sus leyes y deseando por nuestra parte que esta nación viva en paz, hemos decretado que les sea restituido el templo y se les deje vivir según las leyes y costumbres de sus mayores. Harás bien, pues, si envías a embajadores para estipular la paz, a fin de que, sabiendo nuestra voluntad real, estén contentos y puedan dedicarse con alegría a sus propios intereses. La carta del rey al pueblo de los judíos es esta. El rey Antíoco al consejo de los ancianos y a los demás judíos. Salud, si gozáis de buena salud, nos alegramos de ello. También nosotros estamos bien. Nos ha informado Menelao que deseáis volveros a vuestras casas. Por tanto, todos los que para ello se pongan en camino antes del 30 del mes sántico contarán con nuestra protección y seguro. Los judíos podrán en adelante vivir según sus costumbres en cuanto a las comidas y gobernarse por sus propias leyes, como antes, y nadie será molestado por cuanto hubiere hecho por ignorancia. He mandado a Menelao para que os confirme en estas seguridades y garantías. Conservaos bien el año 148, el día 15 del mes sántico. También los romanos les enviaron una carta que decía así: Quinto men mío y Tito man lío, legados de los romanos a los de la nación de los judíos. Salud, todo lo que Lisias, pariente del rey, os ha otorgado, también nos parece bien a nosotros. Referente a lo que Lisias creyó conveniente informar y consultar con el rey, estudiad diligentemente el asunto y enviadnos enseguida uno a fin que nosotros podamos exponer al rey todo de un modo conveniente para vosotros. Pues ahora nos dirigimos a Antioquía. Apresuraos pues a enviar alguno que nos exponga claramente vuestros deseos. Conservaos bien el 15 del mes de Sántico del año 148. Campañas y victorias contra los pueblos vecinos. Cerrados estos pactos, Lisias volvió a la corte del rey y los judíos comenzaron a entregarse a las labores del campo, pero los jefes de las diversas regiones, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, así como Jerónimo y Demófenes, además de Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban gozar de paz y de reposo. Además, los habitantes de Jope cometieron un enorme crimen con pretexto de agasajar a los judíos que moraban entre ellos. Los invitaron a subir a una nave que tenían preparada juntamente con sus mujeres e hijos, como si no tuvieran contra ellos intención alguna hostil. Los judíos, fiados en un documento respaldado por todos los ciudadanos, aceptaron, pues querían la paz a todo trance.
sin sospechar mal alguno. Pero cuando estuvieron en alta mar, los hundieron. Sería como 200 personas. Llegada al Macabeo la noticia de esta barbarie cometida contra los de su nación, llamó a los varones que estaban con él e invocando a Dios justo juez, marchó contra los asesinos de sus hermanos, prendió fuego al puerto por la noche, abrasó las naves y pasó a cuchillo a cuantos se habían refugiado en ellas, no pudiendo entrar en la ciudad porque habían cerrado las puertas. Se retiró con intención de volver otra vez y exterminar de raíz a todos los moradores de Jope. Supo entre tanto que los de Jannía se proponían usar el mismo sistema contra los judíos que vivían entre ellos. Cayó de noche sobre los jannitas e incendió las naves y el puerto, de forma que se veía el resplandor desde Jerusalén a distancia de 240 estadios. Campaña en Galaad. Alejados de allí, 9 estadios marchando contra Timoteo, salieron contra ellos más de 5.000 infantes y 500 jinetes árabes. Empeñóse una fuerte batalla en la cual los de Judas, con la ayuda de Dios, salieron vencedores. Aquellos árabes nómadas, al verse vencidos, pidieron la paz. Por ella se comprometían a darles ganado y ayudarles cuanto pudiesen. Se convenció Judas de que en efecto podrían ser útiles y accedió a hacer con ellos la paz. Una vez hechas se volvieron a sus tiendas. Asaltó Judas una ciudad fortificada con foso y murallas. Vivían en ella gentes de todas las razas y se llamaba Caspín. Los sitiados, fiados en la robustez de los muros y en los depósitos de víveres, despreciaban villanamente a los de Judas, llenándolos de injurias, blasfeando y profiriendo afrentas y dicterios. Pero Judas y sus soldados, en el nombre del gran Señor del universo, que en tiempo de Josué, sin arietes ni máquinas de guerra, había echado a tierra los muros de Jericó, se lanzaron feroces contra el muro. Dios quiso que se apoderasen de la ciudad, y entonces hicieron tal carnicería que un lago vecino de 2 estadios de largo parecía lleno de sangre. Judas vence en Carnión. Tras una marcha de 750 estadios, llegaron a Jaraca. A los judíos llamados tubienses. No pudieron encontrar allí a Timoteo, pues se había ido de allí sin haber decidido nada. Dejando en el lugar una guarnición bien fortificada. Dositeo y Sopipatro, jefes de las tropas del Macabeo, marcharon contra ella y aniquilaron la guarnición dejada por Timoteo de más de 10.000 hombres. El Macabeo entonces, ordenando su ejército en cohortes, puso a aquellos 2 al frente de ellas y marchó contra Timoteo, que tenía una fuerza de 120.000 infantes y 2.500 jinetes. Informado Timoteo de que Judas marchaba contra él, envió las mujeres, los niños y también los bagajes a una fortaleza llamada Carnión, lugar inexpugnable y de acceso difícil a causa de lo quebrado del terreno. Al presentarse la primera cohorte de Judas,
El miedo y el pánico se apoderó de los enemigos como consecuencia de una aparición de aquel que todo lo ve. Emprendieron la fuga huyendo unos por un lado, otros por otro, de forma que eran arrastrados por sus propios compañeros y heridos por sus mismas espadas. Judas los perseguía con furia y ardor, acuchillando a aquellos profanos, de los que mató 30.000. Timoteo vino a caer a manos de las tropas de Dositeo y Sosipatro. Pedía con gran astucia que le dejasen sano y libre, pues estaban en sus manos los padres y hermanos de muchos, los cuales no serían perdonados si a él se le quitaba la vida. Habiendo dado de muchas maneras seguridades de que los devolvería todos incólumes, le dieron libertad para salvar la de sus hermanos. Marchó Judas contra Carnión y contra el santuario de contra el santuario de Atargates, y mató no menos de 25.000 hombres. Después de la derrota de estos y su aniquilamiento, se dirigió a Efrón, ciudad fuerte y domicilio de Lisias, donde habitaba una cosmolita muchedumbre. Jóvenes robustos alineados sobre los muros se defendían con valor y brío, abundantemente provistos de proyectiles y máquinas, pero invocando el auxilio de Dios omnipotente, cuya fuerza aplasta a los poderes enemigos. Se apoderaron de la ciudad y dieron muerte a 25.000 de los que había dentro de ella. Desde allí marcharon contra Escitópolis, que distaba 600 estadios de Jerusalén. Mas los judíos que allí moraban dieron garantía de la simpatía de los escitopolitanos, para que los judíos, y que en los días de desgracia habían tenido con ellos muchas diferencias, Judas y sus hombres les dieron las gracias, encareciéndoles que se conservasen siempre benévolos con su pueblo. Después se volvieron a Jerusalén, pues ya estaba cercana la fiesta de las semanas. Judas vence a Gorgias. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, marcharon contra Gorgias, gobernador de Idumea. Salió este a su encuentro con 3.000 infantes y 400 de a caballo. Entablada la batalla, cayeron algunos de la parte de los judíos. Un tal Dositeo Bacenorense, valiente caballero, agarró a Gorgias por la clamide y tiraba de él con fuerza para apoderarse vivo de aquel criminal. Viéndolo cual un caballero tracio, lanzándose contra Dositeo, le cortó el brazo, y así pudo Gorgias escapar y refugiarse en Maresa. Los de las tropas de Esdras se encontraron desfallecidos por el prolongarse de la batalla, pero Judas oró al Señor, pidiendo mostrarse ser aliado suyo y caudillo en la batalla. Luego, entonando un canto de guerra en lengua patria, se lanzó de improviso contra las tropas de Gorgias, poniéndolas en fuga. Sacrificios por los muertos. Reunió Judas su ejército y lo llevó a Odolán. Allí, siendo inminente el día séptimo, se purificaron según el uso y celebraron la solemnidad del sábado. Al día siguiente fueron los hombres de Judas, porque ya se hacía urgente,
a recoger los cuerpos de los muertos y darles sepultura junto a los suyos en el sepulcro de sus padres, y hallaron bajo la túnica de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Jabnía, prohibidos por la ley a los judíos. Entonces comprendieron todos el motivo por el cual había muerto. Todos a una bendijeron al Señor, justo juez que hace manifiestas las cosas ocultas, y oraron al Señor pidiendo que aquel pecado les fuese plenamente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin culpa, pues habían visto lo que había sucedido por el pecado de aquellos que habían muerto. Haciendo entonces una colecta soldado por soldado, reunió hasta 2000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén a fin de que allí ofreciesen un sacrificio por el pecado, acción elevada e inspirada en el pensamiento de la resurrección, puesto que si él no hubiera esperado que aquellos muertos habían de resucitar, vano y superfluo fuera orar por ellos, mas creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente, idea santa y piadosa, por eso ofreció el sacrificio propiciatorio para que fuesen libres de sus culpas. Guerra con Lisias, suplicio de Menelao. En el año 149 fueron informadas las tropas de Judas que Antíoco, llamado Eupator, venía a Judea con aguerridas y numerosas fuerzas, y que con él venía Lisias, tutor y regente. Cada uno de ellos mandaba un ejército griego de 110.000 infantes, 5.300 caballos, 22 elefantes y unos 300 carros de guerra armados con hoces. Se unió a ellos Menelao e incitaba con mucha doblez a Antíoco, no buscando la libertad de la patria, sino esperando ser repuesto en el pontificado. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra este malvado, cuando Lisias hizo ver al rey que Menelao era la causa de todos los males. Entonces el rey ordenó que lo llevasen a Berea y le diesen muerte según la costumbre de aquel lugar. Se alza allí una torre de 50 codos, llena de cenizas ardientes y coronada de una máquina giratoria que de todas partes hace resbalar a las cenizas lo que se le pone encima. Con ella arrojan a las cenizas a los sacrilegios, ladrones o autores de otros crímenes horrendos. De esta forma fue a morir Menelao, sin que ni siquiera pudiese recibir sepultura. Castigo justísimo. Él había cometido muchos delitos contra el altar, cuyo fuego y cenizas son santos, y así fue que cenizas recibió la muerte. Oración de los judíos y éxito cerca de Modín. Venía el rey con el corazón lleno de propósitos salvajes. Dispuesto a mostrarse con los judíos más bárbaro de lo que se había mostrado su padre. Sabido esto por Judas, mandó que la muchedumbre invocase a Dios día y noche, para que, como siempre, también ahora viniese en ayuda de los que temían
verse privados de la ley, de la patria y del templo, y para que aquel pueblo que apenas había gozado un poco de libertad no cayese de nuevo en manos blasfemas. Ejecutando esta orden, invocaron a Dios misericordioso con gemidos, ayunos y oraciones en común durante 3 días. Judas los arengó y dio orden de estar preparados. Después de un consejo tenido con los ancianos, resolvió tomar la ofensiva y salir a resolver la situación antes de que el ejército del rey pudiese poner pie en Judea y se apoderase de la ciudad, dejando los sucesos al juicio de Dios. Poniéndolo pues todo en manos de Dios, exhortó a sus tropas a luchar heroicamente hasta la muerte por las leyes, por el templo y la ciudad, por la patria y las instituciones de los mayores. Llegó con su ejército y lo hizo acampar cerca de Modín. La palabra de orden que dio a los suyos fue: victoria de Dios. Y enseguida, con un puñado de jóvenes, los más selectos y valerosos, cayó por la noche sobre la tienda del rey. Acuchillando hasta 2000 hombres, el mayor de los elefantes y la gente que encima llevaba. Se retiraron gozosos por la victoria, dejando el campo lleno de espanto y terror. Cuando comenzó a amanecer, todo había concluido por la protección eficaz de Dios. Nuevo tratado de paz. Viendo el rey la audacia de los judíos, procuraba tantear las fortalezas valiéndose de estratagemas. Llegó ante Betsur, plaza bien guarnecida por los judíos, la atacó, pero tuvo que retirarse y así se iba debilitando. Al mismo tiempo, Judas se preocupaba de proveer a los sitiados de todo lo necesario. Rodoco, uno de los hombres de Judas, descubrió secretos a los enemigos, pero habiéndolo buscado y hallado, fue encerrado y ajusticiado. Volvió el rey a tener contacto con los defensores de Betsur, hizo la paz con ellos y se retiró. Cayó sobre las tropas de Judas, pero fue derrotado. Tuvo noticia de que Filipo, a quien había dejado al frente del reino en su ausencia, se había sublevado y quedó consternado. Pidió la paz a los judíos y juró acceder a sus justas peticiones. Se reconcilió con ellos, ofreció sacrificios y llenó de honores el templo y lo trató con benevolencia. Distinguió al Macabeo y le nombró gobernador desde Tolemaida hasta el país de los guerreros. Hasta el país de los guerreníos. Vino a Tolemaida, donde sus habitantes se mostraron disgustados por aquellas condiciones de paz y llenándose de indignación querían romper aquellas estipulaciones. Lisias subió a la tribuna para defender su causa. Los persuadió, los tranquilizó, los dejó bien dispuestos y partió para Antioquía. Estos fueron los sucesos acaecidos en la retirada del rey. Intervención de Alcimo. Después de 3 años llegó la noticia a los de Judas que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en Trípoli con poderoso ejército y una gran flota, y que se había hecho dueño del reino, dando muerte a Antíoco y a su tutor Lisias.
Sucedió pues que un tal Álcimo, que había llegado a ser sumo sacerdote, pero que en los días de la confusión se había contaminado voluntariamente, creyendo que no habría para él otra forma de salvación y de acercarse de nuevo al altar, se presentó a Demetrio hacia el año 151, ofreciéndole una corona de oro, una palma y unos ramos de olivo que se creía procedentes del templo. Aquel día no pidió nada, pero halló ocasión para su insania cuando fue llamado al consejo por Demetrio, preguntando en qué disposición y voluntad se encontraban los judíos, respondió: la secta de los judíos llamada Sideos, cuyo caudillo es Judas Macabeo, fomenta guerras y sediciones y no deja al reino vivir en paz. Por esto yo, privado de la dignidad de mis antepasados, es decir, del sumo sacerdocio, me presento ahora aquí, mirándolo primero por los intereses del rey, pero también por los de mis conciudadanos, pues por la temeridad de los dichos sufre no poco nuestra nación. Atiende pues, oh rey, a todo esto, provee en favor de nuestra tierra y nuestra nación oprimida, movido de ese tu amor desinteresado hacia todos. Mientras subsista Judas, es imposible que las cosas vayan en paz. Oyendo esto, los demás, que tenían el título de amigos del rey, enemigos de Judas, encendieron en ira el ánimo de Demetrio. Este señaló inmediatamente a Nicanor, antiguo jefe de la sección de elefantes, nombrándole general en Judea, y lo hizo partir dándole cartas para que pudiese hacer desaparecer a Judas y para que dispersase sus tropas y restableciese a Alcimo como sumo sacerdote del magnífico templo. Los gentiles que habían huido de la Judea por temor a Judas se agregaron en grandes grupos a Nicanor, teniendo por fortuna propia las desgracias e infortunios de los judíos. Campaña de Nicanor, paz con Judas. Cuando estos se enteraron de la venida de Nicanor y de la invasión de los gentiles, se cubrieron de polvo. Imploraron favor a aquel que había establecido su pueblo para siempre y protegido constantemente su heredad con milagros manifiestos. Luego se pusieron en marcha las órdenes de su caudillo, y el encuentro tuvo lugar en la aldea de Sau. Simón, hermano de Judas, atacaba a Nicanor, pero sus tropas dudaron un momento, estupefactas por la repentina llegada de enemigos. A pesar de esto, Nicanor, conociendo el valor de los de Judas y con cuánta alegría combatían por la patria, no quiso aventurarse a ponerlo todo a prueba de sangre. Esto le movió a enviar a Posidonio, Teodoto y Matatías, ofreciendo la paz. Después de larga deliberación y habiendo el general oído la voz del pueblo, convinieron en concertar la paz. Se pusieron 2 sillas una frente a otra. Judas había dejado en sitios estratégicos hombres armados dispuestos a intervenir por temor de alguna perfidia imprevista por parte de los enemigos, pero tuvieron una buena entrevista. Nicanor permaneció en Jerusalén,
sin hacer mal alguno, y disolvió las tropas adventicias que se le habían reunido, y tenía siempre a Judas en su presencia, pues lo amaba sinceramente. Le exhortó a casarse y tener hijos. Se casó pues y vivía tranquilamente en paz. Pero Álcimo, viendo la buena inteligencia de ambos y haciéndose con una copia de los pactos concertados, se presentó a Demetrio acusando a Nicanor de traidor de los intereses del Estado, ya que había nombrado sucesor suyo a Judas, enemigo y perturbador del reino. El rey exasperado el rey desesperado. El rey exasperado e inducido por las calumnias de aquel malvado, escribió a Nicanor diciéndole que no le agradaban los conciertos hechos y que inmediatamente se le enviase preso a Antioquía a Judas. Cuando supo esto, Nicanor quedó consternado y disgustado, pues no quería romper lo pactado, ya que Judas no había obrado nada malo, mas no siéndole posible oponerse a las órdenes del rey, buscaba una ocasión favorable para cumplirlas por medio de alguna estratagema. El macabeo, viendo que Nicanor le demostraba un trato más reservado y frío en las entrevistas acostumbradas, comprendió que aquella conducta no podría proceder de cosa buena. Reuniendo a algunos de los suyos, no se dejó ver ya más de Nicanor. Nicanor amenaza al templo. Dándose cuenta que Judas le había prevenido con astucia, subió al templo en la misma hora que los sacerdotes ofrecían la víctima y les mandó que le entregasen al macabeo, asegurando ellos con juramento que no sabían dónde estaba el hombre que él buscaba. Extendió la mano hacia el templo y juró así: si no me entregáis preso a Judas, arrasaré este lugar, destruiré el altar y erigiré en su lugar un magnífico templo a Baco. Dicho esto, se alejó. Los sacerdotes, levantando las manos al cielo, suplicaban a quien siempre se había mostrado en defensa de nuestro pueblo, diciendo: tú, Señor de todo el universo, que de nada necesitas, has querido que fuese erigido este templo y morada tuya entre nosotros. Pues bien, oh Santo de toda santidad, Señor, conserva para siempre incontaminada esta morada tuya, que hace poco ha sido purificada. Heroica muerte de Racias. Fue denunciado a Nicanor, uno de los ancianos de Jerusalén, por nombre Racias, varón amante de la ciudad de muy buena fama y llamado por su bondad padre de los judíos. En el anterior periodo de confusión había sido acusado de judaísmo, y por el judaísmo había expuesto su cuerpo y su vida con invencible constancia. Pues bien, Nicanor, queriendo mostrar su odio contra los judíos, mandó más de 500 soldados a prenderlo. Creía que con la prisión de daba un grave golpe a los demás. Cuando ya los soldados estaban a punto de ocupar las torres y forzar la puerta de entrada, y dada la orden de prenderle fuego, Racias, rodeado por todas partes,
hundió en sí mismo su espada, prefiriendo morir valerosamente antes que caer en manos extrañas y sufrir ultrajes indignos de su noble origen. Pero como a causa de su precipitación no se hubiese hecho una herida mortal y los soldados estuviesen a punto de penetrar por las puertas, se arrastró valerosamente sobre el muro y se arrojó varonilmente encima de los soldados. Al verlo se retiraron rápidamente y vino a caer en el espacio vacío que se había formado. No había muerto todavía y, encendido en valor, se levantó a pesar de la sangre que perdía por todas partes y atravesó corriendo la tropa. Se irguió sobre una roca y allí, casi sin sangre, se agarró los intestinos con ambas manos y los arrojó sobre la muchedumbre de los soldados, y así, invocando el nombre del Señor, de la vida y del Espíritu, para que se le devolviese un día, expiró. Guerra contra Nicanor. Informado Nicanor de que Judas y su gente se hallaba por Samaria, se dispuso a atacarle con toda seguridad un día de sábado. Los judíos que le acompañaban por la fuerza le decían: no intentes aniquilarlos tan feroz y bárbaramente. Ten respeto al día de sábado, honrado y declarado santo por aquel que todo lo ve. Pero el malvado preguntó si en efecto había en el cielo un poderoso que hubiese ordenado santificar el día de sábado. Respondiéronle ellos: hay un Señor vivo, soberano del cielo, que ha mandado celebrar el día séptimo. Pues yo, respondió él, soy un soberano sobre la tierra, que mando tomar las armas y ejecutar los decretos reales. Pero no pudo llevar a cabo sus propósitos audaces. Nicanor, llegado al colmo de su orgullo, se había propuesto erigir un trofeo por la victoria sobre Judas y los suyos. En cambio, el macabeo esperaba ciegamente que Dios había de venir en su auxilio. Exhortaba a los suyos a que no temiesen la venida de los gentiles, sino que, recordando las veces que antecedentemente Dios les había auxiliado, creyesen que también ahora ciertamente el Omnipotente les daría la victoria. Encendió sus ánimos con palabras de la ley y los profetas, les trajo a la memoria las batallas ya vencidas, haciéndoles con esto cada vez más animosos. Encendidos así los ánimos, les puso delante la perfidia de los gentiles y las transgresiones de los juramentos. Quedó con esto cada uno armado, no con escudos y lanzas, sino con palabras alentadoras. Confirmó todo esto narrándoles un sueño digno de fe, que a todos les llenó de alegría. La visión fue esta: Onías, dulce en el trato, de hablar elegante, y que desde la niñez se había ejercitado en la virtud, con las manos levantadas oraba por el pueblo de los judíos. Vio también otro varón rodeado de majestad y gloria, y de una augusta y maravillosa dignidad.
Tomando la palabra, Onías dijo: Este es el amante de los hermanos que ora mucho por el pueblo y por la ciudad. Es el profeta de Dios Jeremías. Extendiendo su diestra, entregaba a Judas una espada de oro y al entregársela decía: Toma esta santa espada, don precioso que Dios te envía, con la cual destruirás a tus adversarios. Animados con estas palabras de Judas, sumamente bellas y aptas para enardecer los corazones de los jóvenes, determinaron no estarse a la espera en el campo, sino más bien lanzarse valerosamente y luchar con todo brío, y decidieron así la causa, pues peligraba la ciudad, las cosas santas y el templo, porque para ellos el mayor temor era el santuario santificado, y su temor por las mujeres, hijos, hermanos y parientes era menor. La ansiedad de los que se habían quedado en la ciudad no era pequeña, preocupados por la batalla que se iba a dar en el campo. Derrota y muerte de Nicanor. Mientras esperaban con ansias el próximo desenlace, en el momento en que los enemigos iniciaban el ataque, dispuesto el ejército en sitio conveniente y la caballería en las alas, viendo el macabeo la muchedumbre que tenía delante y el aparato de las diversas armas y la ferocidad de los elefantes, levantando las manos al cielo, invocó al Dios que obra portentos, pues bien sabía que la victoria no depende de las armas, sino de aquel que la concede a quien ve digno de ella. Dijo así Judas en su invocación: Tú, oh Señor, que enviaste tu ángel en los días de Ezequías, rey de Judá, y mató a 185,000 del campamento de Sennacherib. Envía también ahora, oh Señor del cielo, tu ángel bueno delante de nosotros para hacerles temer y temblar con el poder de tu brazo. Sean quebrantados con la fuerza de tu brazo los que vienen blasfemando contra tu santo pueblo. Y con esto dio fin a sus palabras. Entre tanto, Nicanor y los suyos avanzaban entre el estruendo de las trompetas y los cantos de guerra. Por su parte, Judas y los suyos entraron en combate con súplicas y oraciones. Mientras combatían con las manos, con su corazón oraban a Dios, y así, magníficamente confortados con la presencia manifiesta de Dios, hicieron morder el polvo a no menos de 35,000 enemigos. Terminada la batalla y mientras volvían llenos de alegría, vieron que el mismo Nicanor yacía en tierra muerto, con toda su armadura. Estalló entonces un gran clamor y alarido, bendiciendo al Omnipotente en su lengua patria. Y el que en cuerpo y alma estaba consagrado a la defensa de sus ciudadanos y había guardado para ellos un ánimo varonil, dio orden de que se cortase la cabeza de Nicanor y su brazo derecho hasta el húmero y los llevasen a Jerusalén. Llegado allí, reuniendo a los de su nación y en especial a los sacerdotes en pie junto al altar, mandó venir a los de la ciudadela, mostrando a todos la cabeza del impío Nicanor y la mano que el blasfemo había levantado orgulloso sobre la misma santa morada del Omnipotente, y picando la lengua del blasfemo Nicanor, mandó darla a las aves y colgar la mano derecha delante del templo en castigo de su insensatez. Entonces todos elevaron bendiciones al cielo al Señor de la gloria,
diciendo: bendito aquel que ha conservado sin mancha su templo santo. Y ordenó Judas que la cabeza de Nicanor fuese suspendida de la ciudadela como señal manifiesta del auxilio de Dios. Por común acuerdo se decretó no dejar pasar este día sin solemnizarlo, fijándose como día festivo el 13 del mes 12º, dicho Adar en lengua siriaca, día que precede a la fiesta de Mardoqueo. Conclusión: estos fueron los sucesos relativos a Nicanor. Como desde aquellos días la ciudad ha estado en poder de los hebreos, también yo pondré fin a mi obra. Si ésta ha sido buena y bien dispuesta, esto es lo que he deseado. Mas si ha sido mediocre e imperfecta, se me perdone. Por lo demás, como el beber siempre vino solo o agua sola puede ser nocivo, en tanto que mezclado el vino con un poco de agua produce un sabor grato. Así el arte de saber disponer el relato y la narración produce placer en los lectores, y aquí doy fin a mi obra. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final del segundo libro de los Macabeos. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.